Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Aquí lo que tiene que haber o un gobierno de concentración en el que estén todos, incluida la señora Carmena. Me permito casi calificarlo como una pataleta de niña caprichosa, ¿no? Porque, no sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Y ayer no hablé claro. Mi disposición a no ser ningún obstáculo para investir al señor Carmona como alcalde de Madrid o a la líder de Ciudadanos. La verdad es que ha dicho tantas cosas que no sé muy bien retener cuál es la que vale, ¿no? Debo reconocer que estamos muy satisfechos con la línea comunicativa que está manteniendo Esperanza Aguirre. Hay quien dice que trabaja a sueldo de Podemos y creo que incluso en el caso de que le pagáramos un sueldo no lo haría mejor, así que solo puedo pedirle que siga así. Encantados de que vaya en esta línea. Ojalá Esperanza Aguirre se presentara a las generales, nos lo pondría muy fácil. Ha explicado con mucha franqueza que no ha sido idea suya, sino que le han propuesto externamente desde el Partido Popular y desde algunos poderes económicos de la ciudad. Le habían propuesto que intentara reunir 21 concejales, ¿no? para imponerse como alcalde. A mí lo que me resulta muy llamativo es que esta fuerza política dé por hecho que donde ellos tengan opciones de gobernar, el PSOE le tiene que votar y que en cambio esté poniendo condiciones y además líneas rojas, llamémosle así, en los sitios donde tiene que apoyar al Partido Socialista. Nuestro discurso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es los secretarios generales y los dirigentes socialistas que ahora se avergüenzan de que exministros y expresidentes puedan acabar en consejos de administración. Eso sí ha cambiado. También ha cambiado que un secretario general de un partido socialista manifieste interés por la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, que la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía asuma Chávez y Griñán fuera, y que el secretario general del Partido Socialista diga que podemos hablar de rescate ciudadano. Que haya cambios, que haya renovación, que haya incorporaciones, eso lo pedimos todos. Como que haya también otra forma de expresar las cosas, de decirlas, es evidente, porque es que ciegos no estamos. Yo, desde luego, lo que tenga que decirle a cualquier compañero de partido, siempre se lo diría en casa, nunca en la plaza pública del pueblo. Muchas gracias. Yo no le he llamado, muchas gracias. Creo que las palabras del señor Juan Vicente Herrera, viendo todo el corte completo, no iban en la dirección en la que se han interpretado. Yo le diría, presidente, mírate al espejo y respóndete a ti mismo. Y desde luego, Mariano Rajoy, que es por encima de todo una espléndida persona, un hombre de honor y una muy buena gente, si él considera que es el candidato, tiene todas las razones, todas las legitimidades y todos los motivos para ser el candidato. Saludos, bienvenidos a este espacio clandestino de la resistencia, que hace un tipo en pijama. Sí, aquí estamos de nuevo sorteando las promesas incumplidas de la sociedad capitalista. Padres y madres que se disponen a llevar a sus hijos al colegio mientras posponen un día más sus sueños. No solamente los sueños laborales, que este es el momento que miráis a vuestro propio
con su barriga cervecera y decís, este era el que prometía recorrer África en un caballo blanco. Pues eso. Toda una generación prisionera del cine y de la televisión, toda una generación trabajando en bares, sirviendo mesas, siendo administrativos, rodeados de papeles, soportando a superiores que babean con los fuertes, que se pavonean ante los débiles. La publicidad nos prometió glamour, coches, viajes, ropa. Así que tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Sí, somos los hijos del capitalismo, conformados, resignados, cada vez más grises. Y pensábamos que estábamos solos, hasta que llegó la resistencia en este paraje post-apocalíptico. Y nos dimos cuenta de que no necesitamos tanto. Un pijama, una taza de café, un buen grupo de amigos que nos despierte por las mañanas para leer los periódicos mientras nos estiramos en la cama. A quien esté escuchando esto, si lo estás haciendo, no estás sola. Así que extiende este programa, ayúdanos a inocular el virus del cambio, cuéntales a tus amigos, a tus familiares dónde estamos, diles que tienen que venirse con nosotros, serán acogidos en esta parroquia, nuestra parroquia. Bienvenidos a La Cafetera, el lugar donde nos reunimos cada mañana con los periódicos junto a unas tazas de café para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo alrededor en un mundo tan complejo, interconectado, global. Así que saludamos primero, como cada día, a quienes se incorporan en diferido a este programa vía podcast, por iTunes, radiocable.com, Spreaker, iVoox, YouTube. Saludamos también a los expatriados, a quienes conectan con nuestro país por este hilo de Ariadna cada día, a quienes echan de menos a sus amigos, a sus familiares, a su cerveza, su jamoncito, los bares, las tapitas, los paseos, las chavalas, los chavales. Son nuestra alma exterior. Me hace tanta ilusión cuando veo los mensajes. Ayer, además, hubo un aluvión de mensajes por la tarde en el chat de Spreaker, a través del cual puedes participar, igualmente que a través de Twitter, @radiocable. Y hoy con un hashtag, La Cafetera 2 Transición. La Cafetera 2 Transición, que es la cafetera segunda transición, como os podéis imaginar. La Cafetera 2 Transición. Y me hizo mucha ilusión porque de pronto por la tarde empezaron a llegar mensajes de gente desde diferentes lugares del mundo, pero muy distanciados. Buenas tardes desde Canadá, te escucho aquí por la mañana, todos los días, intentando conectar con ese hilo que me hace sentirme como en casa. Había gente desde Chile, Argentina, Estados Unidos, el Reino Unido, había gente desde Australia. En fin, somos Radio Expatriado, nuestra alma exterior. Los que nos acompañan desde fuera, la radio de los que viven dentro y de los que viven fuera. Y saludamos, como no, a quienes se incorporan también en directo, a los que componen hoy nuestro Focus Group, nuestro CIS particular, con el que vamos a tomar la temperatura a la ciudadanía. Y saludamos, por tanto, a quienes se están incorporando, como Hardy Useful, Diego Martínez, Monse Merino, Químico, Juan Cruz, Manel, Grimald. Dice algo así, me enseña un pijama con gorro. Hombre, un poco una camiseta más normal. Llevo una camiseta, la verdad es que llevo un pantalón que podría parecer perfectamente de chándal y una camiseta normal y corriente de RISE, una asociación de ayuda a gente sin hogar. Me regalaron muy generosamente cuando hicieron el Mundial de Fútbol para gente sin hogar. Y aquí llevo yo este modelo bastante poco mostrable. Porque me decía Nacho Hernández el otro día, dice, tienes que abrir una cuenta de Instagram para enviar por la mañana fotografías. Digo, si estuviera yo visible a esas horas, me falta a mí, que todavía tengo un mercado de chavalas, me falta mostrarme en este aspecto. Este es el momento en el que sale María de la habitación y me corre a gorrazos. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a vuestro espacio. Nacho, Javier Crae, Daniel Riquelme, María Rivera, Fueni y Pico, Guillem Salazar, Iñaki, Juliana Peña, Paloma Irazazábal, Elin Urse, Guilles Potorno. Dice, Fernando, de segunda transición nada, primera democracia. Bueno, es verdad que hay tanto que mejorar en nuestra democracia que efectivamente podría ser considerado primera democracia y no de segunda transición. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Hoy es viernes 29 de mayo del año 2015. Me vais a permitir que abramos una página del cuaderno de Bitácora porque efectivamente estamos ante un momento verdaderamente trascendental.
Por eso hemos elegido este hashtag, la cafetera 2 transición, porque creo que describe bastante bien el momento que estamos viviendo, que como decía Iñaki Gabilondo cuando estuvo aquí hace unos días, cuando presentó este programa, estamos viviendo un momento que vivimos con bostezos, pero que algún día contaremos con enorme pasión. A nuestros hijos, a nuestros amigos, y diremos, yo estuve allí, escuchando La Cafetera. Diremos, escuchaba La Cafetera, un programa clandestino que se hacía desde una casa, participé en aquellos inicios. Bueno, viviendo un momento verdaderamente importante en la actualidad, en la realidad global, no solamente en la realidad española, en la realidad global, y no hay más que darse un paseo hoy por las portadas de los periódicos para ver lo trascendental de este momento. Y os leo dos titulares que lo ilustran perfectamente. Los jefes de la Urbana se irán con la llegada de Colau. Delor comunica su intención de dejar el cargo sin esperar sustituto de la Guardia Urbana. El equipo de la futura alcaldesa pide tranquilidad y ofrece diálogo. Es el periódico de Cataluña. Otro más. Artur Mas afirma que la puerta para hablar con el Estado sigue abierta. El presidente se presenta ante los empresarios como independentista dialogante. Otro artículo. Empresarios catalanes, en el periódico El Mundo. Empresarios catalanes presionan para que Colau no sea alcaldesa. Son unos titulares que si les cambiamos los nombres de los protagonistas podríamos perfectamente ubicar en la prensa de la transición española. En los años 70, en los años 80. Porque son enormes cambios que abren enormes incertidumbres y que provocan una gran inquietud en algunos sectores de la ciudadanía. Y este titular de El Mundo, empresarios catalanes presionan para que Colau no sea alcaldesa, resulta que ha habido un ejercicio de enorme presión de una parte del empresariado, incluso una parte de la política conservadora catalana, para tratar de evitar que Colau pueda llegar a ser alcaldesa y lo sea Trías, alcaldesa de Barcelona, ¿no? Y ayer lo explicó Ada Colau. Me ha explicado con mucha franqueza que no ha sido idea suya, sino que le han propuesto externamente desde el Partido Popular y desde algunos poderes económicos de la ciudad. Le habían propuesto que intentara reunir 21 concejales, ¿no?, para imponerse como alcalde. Equilibrios, desequilibrios. Albert Rivera pactará con el PP para enfrentar al nacionalismo, pero no contra el populismo, dice el periódico ABC. Incertidumbres, pero que nadie se deje asustar porque no pasa nada. Me gustó mucho, se lo dije ayer a Manuela Carmena, me gustó mucho su discurso del cambio. Cuando llegó, lo primero que dijo, cuando salió a la plaza, a la Cuesta Moyano, y toda la gente allí reunida, y habló del cambio. Hay que seducir a los demás para el cambio, pero también hay que adaptarse al cambio. El cambio siempre provoca cosas positivas y nos han acostumbrado al inmovilismo, al miedo ante lo desconocido, ante lo nuevo, ¿no? Lo nuevo será esto, será otra cosa, no sabemos qué será lo nuevo, pero será diferente. Ni más grave ni menos grave, ni más importante ni menos importante, será diferente, ¿no? Y decía Manuela Carmena, hay que seducir a los demás al cambio. El lunes, ¿os acordáis? Hemos estado en candidaturas que han hablado de la necesidad del cambio. Pero también hay otros que se han negado al cambio, que no han querido votar al cambio y han votado lo de siempre. Bueno, pues yo os quisiera decir que tenemos un reto maravilloso ahora delante de nosotros. Seducirles de que el cambio que vamos a llevar vale la pena, vale la pena. No quiero hablar de Manuela Carmena, pero sí del concepto del cambio, del temor ante un escenario en el que se pueda producir esto, ¿no? Y no es sencillo de explicar porque a mí me gusta, ¿no? No hay que dejarse asustar, no pasa nada. El seísmo que vive la política española tiene muchas raíces, no solamente es producto de la crisis. El mundo está cada vez más hiperconectado, el mundo globalizado. Nos hemos encontrado con que esto se ha manifestado de pronto frente a partidos políticos inmovilistas y hay nuevas demandas de la sociedad, ¿no? Y hay un ejemplo que es muy claro, la gente se ha acostumbrado a participar en la red, incluso a construir la red, ¿no? Vemos YouTube, por ejemplo, la gente hace sus vídeos y entonces va construyendo poco a poco YouTube. Y por lo tanto ha desarrollado un espíritu de arquitecto de su vida. La gente se ha acostumbrado también a manifestar su opinión, a participar, ¿no? Lo vimos en los foros de los periódicos, por ejemplo, en los comentarios de los propios periódicos donde se articulan debates paralelos. Lo vimos y aquí lo vemos todas las mañanas, todos los días. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que a este carácter que se ha inoculado en los ciudadanos de convertirse en auténticos arquitectos de su propia vida, más tarde o más temprano esto iba a extenderse a la vida política, iba a exigirse al propio cuerpo de la política, ¿no? Pero el inmovilismo de la política tradicional, que no ha sido tan rápido, está siendo incapaz de comprender este nuevo mundo. Las primarias,
Es un hecho absolutamente trascendental para la participación, porque permite que sean los ciudadanos quienes se pronuncien sobre quienes quieren que sean sus representantes dentro de los partidos políticos, ¿no? O la posibilidad de entrar en política sin tener que hacer todo un recorrido interno, unirse a las familias internas de la política, en las pequeñas agrupaciones, ir creciendo dentro, sin parecer un outsider, ¿no? Necesitas ese recorrido. Bueno, esto la política no ha entendido que ya no es la sociedad ya no quiere eso. La sociedad quiere poder participar en política si lo desea, poder entrar, poder salir, en fin. Estamos, es verdad, ante un mundo multipolar, multifragmentado. Antes, ¿os acordáis? Había dos grandes bloques, dos grandes países que decidían todo en la economía mundial. Ahora ya no está Rusia, Estados Unidos, está Rusia, Estados Unidos, China, los países emergentes, Brasil. Es un mundo multipolar, en el que para negociar una sola cosa tienes que hablar con muchas partes, ¿no? Igual que sucede en la red multipolar, desfragmentada. Igualmente que sucede en las tiendas, que cambian los modelos de ropa de una temporada a otra, ¿no? Que se tienen que adaptar a los horarios de los clientes. Esto que lo entendieron los grandes centros comerciales y que arruinó a toda la pequeña estructura laboral de las pequeñas tiendas de barrio. Dice, ya la gente no puede pedir, no sale a las 5 de trabajar, sale a las 8, a las 9 si tiene, dependiendo del trabajo que tenga, ¿no? Y no puede ir a comprar a la hora que tú le impongas, tienes que adaptarte al modelo. Es un cambio social importantísimo que afecta a todos los órdenes de la vida y que no había afectado a la política, no había alcanzado a la política, ¿no? Y entonces nos dicen, no, todo esto es producto de la crisis, del desenfado, del desencuentro de los ciudadanos, del enfado ante el fenómeno de la crisis, porque no, bueno, claro que hay una parte de eso, pero es una parte relativamente menor, ¿no? Pero está ocurriendo en todo el resto de las actitudes ante la vida, ¿no? Por eso estamos ante este gran cambio en la política española, ante esta gran segunda transición, que tendrá los componentes que tenga, que tendrá los agentes que tenga, que veremos partidos los que sean, vemos a Ciudadanos, vemos a Podemos, se irrumpirán los que sean, podrán ser estos, podrán ser otros, pero se está produciendo ese enorme cambio trascendental, ¿no? Tendrán que cambiar los propios partidos, vemos pequeños gestos, el Partido Popular ahora, habéis visto que está viviendo una gran implosión de la que hemos hablado aquí en estos días. Ayer salía Soraya de Santa María, decía, no, las palabras son malinterpretadas, no han querido poner en entredicho el liderazgo de Mariano Rajoy, decía ella. Creo que las palabras del señor Juan Vicente Herrera, viendo todo el corte completo, no iban en la dirección en la que se han interpretado. Que viene a ser lo mismo que decir, no se está produciendo un gran cambio, ¿no? Otros sí lo dicen, Arantxa Quiroga, por ejemplo, debe haber cambios en el Partido Popular, ¿sabéis? La líder del Partido Popular en Euskadi. Que haya cambios, que haya renovación, que haya incorporaciones, eso lo pedimos todos. Como que haya también otra forma de expresar las cosas, de decirlas, es evidente, porque es que ciegos no estamos. Una implosión que se está viviendo, la nieguen o no la nieguen, es que el portavoz de los populares del gobierno de Castilla y León llegó a pedir ayer la dimisión del ministro José Manuel Soria, que contestó, por cierto. Yo, desde luego, lo que tenga que decirle a cualquier compañero de partido, siempre se lo diría en casa, nunca en la plaza pública del pueblo. Muchas gracias. Yo no le he llamado, muchas gracias. Así que en estas estamos, en el cambio. Estás escuchando La Cafetera. A quien esté haciéndolo, eres la resistencia, no estás sola. Los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Take a walk with me to where you wanna be. Take a walk in the park, but don't go after dark. What you wanna see, and where'd you wanna be? What you wanna know, and where'd you wanna go when you go?
we go this slow, yeah. Oh, what you know, oh, what you don't know, oh, what you came so far, yeah. Oh, what you came here for. Stroll on de Many, música Creative Commons por las mañanas para asumir el cambio con sosiego. Dice Tito, Stop Tip, dice en Twitter, les guste o no, se acabó lo de manejar el país a su antojo a base de mayoría absoluta. Mira, os voy a contar un ejemplo que me contó hace algún tiempo el director comercial de un importante centro comercial español, de una importante cadena de centros comerciales españoles, con muchos anunciantes que han sido un gran anunciante, la tele, la radio, la prensa, y me dijo, el mundo ha cambiado mucho. Dice, fíjate que antes era tan fácil como levantar el teléfono y llamar a 2 directores de periódicos porque sabías que como te estuviesen zurrando lo lograbas parar. Dice, eso se ha terminado. Dice, ahora sabes que todo explota a través de las redes sociales, en múltiples medios de comunicación digitales. Dice, esto ya es difícilmente controlable, ¿no? Así que todo ese poder que ejercían los grandes anunciantes, todo eso ha terminado, ha acabado, ¿no? Y ese poder, efectivamente, es lo que dices tú, Alberto, Tito, Stop Tip. Les guste o no, se acabó lo de manejar el país a su antojo a base de mayoría absoluta, ¿no? Porque se ha fragmentado, se ha roto en 1000 trozos y ahora hay que negociar con muchos. Y esto forma parte de la realidad que nos toca vivir, ¿no? Dice Juan Cruz, dice, con lo que le han dado a Arantxa Quiroga en Euskadi, no está para hablar mucho del resto del partido. Dice también PSV, espero que convenzas a algunos de la necesidad del cambio. Es inevitable la globalización a todos los niveles. Esto es un fenómeno que se ha producido, que digamos ha catalizado la globalización, pero que es previo probablemente a la globalización, ¿no? Es verdad que se ha fragmentado. Dice, curiosamente, mientras que las grandes empresas se van concentrando, se produce una fragmentación enorme de pequeñas compañías, de múltiples agentes que operan en todos los mercados y que no son menos relevantes, ¿no? Hablaba un día con un directivo de la cadena SER y le dije, oye, pero ¿por qué no sacáis más radiocable en antena? Pero si tenemos entrevistas muy interesantes, Y me dijo, pues si no somos peligro... Me dijo él, dice, ¿sois competencia? Digo, ¿cómo competencia? Digo, pues si no somos peligro de nada, si no molestamos a nadie, estamos allí, ¿no? Y me dijo, mira, Fernando, cuando alguien pone una fuente de agua gratis delante de tu bar, preocúpate. Sí, preocúpate por tu negocio, efectivamente. Bueno, dice también Javier Crae, los cambios son realmente traumáticos para quien no está preparado para ellos. Tú dile a alguien como Rajoy que cambie su forma de entender el mundo. Dice Antonio Fernández, la enorme distancia entre la política y los ciudadanos ha disminuido en estas elecciones. También hay que ver que estamos ante cambios definitivos o estamos ante cambios coyunturales, porque a toda acción le sucede una reacción. ¿Os acordáis? En el inicio de la crisis económica, los poderes capitalistas, aterrados, llegaron a decir, hay que hacer un paréntesis en el capitalismo para que los estados salgan a nuestro rescate. Y hay que repensar el capitalismo. Bueno, 8 años después de la gran crisis, el capitalismo es más fuerte que nunca y los controles no se han intensificado. Ahora vamos a hablar, por cierto, de esto con José Carlos Díez, que sabéis que ha publicado un libro que entronca muy bien con esto que estamos diciendo. La economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Dice, en realidad lo que está proponiendo José Carlos Díez es que la gente tenga los conocimientos económicos lo suficientemente, unos hábitos saludables económicamente, pero que busque su felicidad en otros ámbitos de la vida. La familia, los amigos, la música, porque, dice, ya no podemos aspirar a lo que nos habían prometido, ¿no? Por eso entronca bien hoy con el discurso, hablaremos con él dentro de un rato. Y dice también Virginia Rodríguez, recuerdo, Fer, cierto inmovilismo ante las redes sociales por parte de la política. Y no estoy hablando de hace tanto tiempo. ¿Os acordáis? Efectivamente. Bueno, y todavía hay quien se ha quedado anclado en eso. Todavía hay quien dice que la política no tiene que prestar demasiada atención a lo que sucede en las redes sociales porque no le va a afectar. Finalmente los votantes están en otro espacio. Ya, pero se os olvida una cosa. Las redes sociales
manifiestan, es un sistema de alerta temprana ante lo que está ocurriendo. Pero además llega directamente a los periodistas. Porque los periodistas, eso sí, prácticamente todos están metidos en las redes sociales. El que no está en Twitter está en Facebook y el que no... Así que hay una enorme posibilidad de que lo que empieza sucediendo, naciendo en las redes sociales, termine proyectado en todos los medios de comunicación del país o del mundo. Por tanto, un poco de atención sí que requeriría aquello que está ocurriendo en las redes sociales, más allá de que además permiten un diálogo permanente con la política, ¿no? Y con nuestros cargos públicos. Take a walk with me to where you wanna be. Take a walk in the park. Pero fijaos si están cambiando las cosas, que Le Monde publica un artículo de opinión en el que se pregunta para cuándo un Podemos y un Ciudadanos en Francia. Porque de pronto el mundo se ha dado cuenta de que se puede cambiar y de que se pueden introducir nuevos políticos con nuevos hábitos, con nuevas conductas. Es llamativo, por ejemplo, como se están introduciendo nuevas formas de entender la política, ¿no? Hemos pasado de el gazpacho de langosta, o del carpaccio de langosta con gazpacho de... No me acuerdo de qué era. Hemos pasado de eso a políticos que están pidiendo y que están manifestando además que irán a trabajar en bicicleta. Esto es un cambio tan trascendental, porque hasta ahora cuando uno llegaba a un cargo público decía, bueno, yo ya me he ganado a partir de ahora, no, es que mi tiempo vale un dinero, mi tiempo es importante para los ciudadanos, y en ese argumento encubría un cambio de su propia vida formidable, ¿no? Así que, y no, ahora hay políticos, lo estamos viendo en Valencia, por ejemplo, políticos que están reivindicando ir a trabajar en bicicleta, ¿por qué no? ¿Por qué no ir a trabajar en metro? Estaría bueno, como hacen los demás ciudadanos. Es más, ¿por qué no utilizar la sanidad pública como hacen el resto? Desde luego sería la única forma de que descubrieran en qué estado se encuentra verdaderamente, ¿no? En qué estado se encuentra de verdad. El próximo alcalde de Valencia, el alcalde Joan Ribó, dice, no se subirá a los coches oficiales de Rita Barberá, asegurado a su entorno más próximo, publica valenciaplaza.com, dice que no cambiará sus costumbres, dice como toda la vida, irá al trabajo en bicicleta o en autobús o en su propio coche si algún día va cargado, explican esas fuentes. Y habrá quien se sorprenda, que diga, son unos populistas. No, es que ¿qué sentido tenía lo otro? What you don't know, what you have. You came so far, yeah, what you came here for. Ahora, eso sí, dice Guillem Salazar, dice, nos dijeron, presentaos a las elecciones, y lo hicimos. Hay que refundar el capitalismo, y lo haremos. Dice José Manuel Martínez, políticas caducadas con políticos caducos. Dice, hay que leer a José Carlos Díez. Hoy vamos a hablar precisamente con él. Y dice Hardy Useful. No le gusta la elección de hoy. Hardy Useful, nuestro disidente. Dice, hay que tragar con su inquina contra Podemos. Dice Spanish Revolution. ¿Cómo te gusta provocar a la resistencia? No, os voy a decir una cosa. Es muy difícil mantener el equilibrio en el programa porque la óptica es muy evidente, es muy clara, la conocéis, la sabéis perfectamente. Pretende ser un programa crítico con lo que está ocurriendo y nada acomodado. Pero, sin embargo, es un programa de información y es un programa de actualidad. Y ese es un equilibrio complicado, ¿no? Alguien me decía ayer, Politocracia, me decía, ¿no serás capaz de volverte a traer a Esperanza Aguirre? Llevo pidiendo a Esperanza Aguirre toda la semana, ya os lo he contado, ¿no? Y me encantaría volver a entrevistarla, además. Y además volver a entrevistarla desde el sosiego, desde la calma, no hay ninguna necesidad de convertir este programa en un patíbulo, ya lo hemos dicho, pero con preguntas que no necesariamente tienen que ser cómodas. ¿Os acordáis de la primera entrevista que le hicimos? Aquí hubo bastantes críticas, por cierto.
Y sin embargo la primera pregunta fue: ¿cuánto cobra usted de Seliger y Conde? Con tranquilidad, con normalidad. Es un cargo que aspira a ser un cargo público y por tanto a mí me gustaría saber en qué contexto se ha producido su trabajo, ¿no? Sus relaciones laborales. Y no hace falta ni increparla, ni insultarla, ni cada uno tiene una forma de entender la vida, de exponer la vida, ¿no? Y este es un programa de actualidad, por tanto es muy, de verdad, a mí me cuesta a veces cuando digo, vamos a ver un buen invitado que pueda ser interesante, algo que pueda decir, que podamos escuchar con atención porque pueda tener una visión diferente sobre la sociedad. A veces son invitados que efectivamente ya tienen muchos focos, muchos altavoces y que además su opinión no es precisamente la que defendemos los demás, pero eso no significa que no haya una perspectiva que pueda ser interesante escuchar y no significa además que sea necesario escucharlo en un momento de gran importancia informativa como el que estamos viviendo, ¿no? Así que os pido un ejercicio de una cierta tolerancia ante eso porque en eso no va a cambiar el programa. El programa tiene que, para su propia supervivencia, tiene que garantizar, al fin y al cabo es un programa de información donde lo que pretendemos es estar más informados, no menos informados, ¿no? Es que las instituciones las han robado. En ese aspecto, hoy la gran influencia del capital financiero en las decisiones políticas es tal que está mermando esa democracia. Y desde ese punto de vista, el objetivo nuestro es mostrar que a la gente lo que ocurre, pero también a la vez indicarle que tiene los instrumentos para cambiar esa situación. Kake Rodríguez escribe un mensaje, dice: hoy voy a pasar a la retaguardia porque mi salud está un poco floja. Este programa será una buena medicina, nos dice. No sé a qué hora escucharás esto, Kake, entonces, pero un besazo muy fuerte y todo el cariño de este programa, de los oyentes de este programa y todo mi cariño, y que te recuperes muy, muy pronto. Mucha energía. Bueno, vamos a ver cómo están las portadas de los periódicos. Dice el periódico El País, algunos de los titulares ya los veíamos al principio del programa, pero dice el periódico El País: el caso de la FIFA desata una guerra política y económica. Putin defiende a Blatter frente a Estados Unidos. Las marcas amenazan con dejar el fútbol internacional. Dudas sobre la legitimidad de los próximos mundiales y el de Sudáfrica. La verdad es que todo el caso este de la FIFA no lo hemos tratado aquí en profundidad, entre otras cosas porque cualquier cosa que está relacionada con el fútbol sabéis que me provoca mucho rechazo, me provoca muchas dificultades de comprensión. Pero entendiendo el fenómeno que supone y que desde luego le gusta a todo el mundo menos a mí, eso no puedo hacer nada, no puedo resistirme a eso. Pero lo que es increíble, bueno, primero que se pensase que era un negocio perfectamente transparente y limpio, ¿no? Con las cantidades de dinero que manejaba, ahora que se haya destapado este enorme escándalo de corrupción en el seno de la FIFA, que lo haya destapado Estados Unidos, todo esto ha desembocado en una pugna geopolítica, dice el periódico El País, con la intervención ayer del presidente ruso Vladimir Putin, que cuestionó las intenciones de la investigación del FBI. Dice, consciente de que este terremoto puede afectar a la celebración del Mundial de 2018 en su país. Y dijo, el hecho de que el caso de la FIFA tenga lugar justo antes de las elecciones de su presidente sugiere precisamente esa idea, señaló Vladimir Putin. También en el periódico El País, Pablo Iglesias declara abierta una nueva fase en la relación con el Partido Socialistas. También dice, Ciudadanos retira la exigencia de primarias para poder alcanzar pactos con el Partido Popular. Aquí están flexibilizando todas sus posiciones. Dijo ayer Pablo Iglesias que ellos no han cambiado muchos, que en la política de pactos han sido los demás los que han cambiado. Evidentemente ha cambiado Podemos. Lo diga Pablo Iglesias o no. Ha cambiado y ha cambiado mucho. Están tratando de acercar posiciones. Y es lógico. Y tampoco era lógico la posición maximalista.
En esto se ha quejado Susana Díaz y no es lógico, porque es verdad que el segundo siempre en la votación siempre dice, si quieres gobernar te vas a tener que atener a mis condiciones. Bueno, ojo, es que para que gobierne yo, para que tú tengas algún papel también tengo que gobernar yo, es decir, tú también ganas en esto, ¿no? Pensemos cuál es el espacio común de comprensión, de entendimiento y no seamos tan maximalistas. Yo creo que en las negociaciones, creo que es muy bueno que a los grandes partidos le hayan bajado los pies a la tierra y le hayan dicho, oye, a partir de ahora hay unas nuevas normas de comportamiento. Esto me parece perfecto, no tengo ninguna duda sobre eso. Pero creo que también hay que tener cuidado porque todos tienen que ganar en los pactos, ¿no? Y no hay que forzar a la ruptura y hay que ser lo suficientemente flexible para obtener una victoria sin que se rompa el pacto previamente, ¿no? Pero en todo caso, ayer Pablo Iglesias diciendo, los pactos, los que han cambiado son ellos. Nuestro discurso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es los secretarios generales y los dirigentes socialistas que ahora se avergüenzan de que exministros y expresidentes puedan acabar en consejos de administración. Eso sí ha cambiado. También ha cambiado que un secretario general de un partido socialista manifieste interés por la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, que la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía asuma Chávez y Griñán fuera y que el secretario general del Partido Socialista diga que podemos hablar de rescate ciudadano. Susana Díaz está muy enfadada, muy enfadada. La Razón hoy lo lleva en portada, dice, tras reunirse con Sánchez en Ferraz, Díaz rechaza el pacto anti-PP de Sánchez con Podemos e Iglesias se jacta de que el líder del PSOE ahora me llama. Dice el periódico La Razón en su portada. Y es verdad, Susana Díaz ayer también hizo unas declaraciones y se mostró muy disgustada porque decía, claro, ¿cómo es esto? Podemos aquí pide liderar los cambios, pero cuando se le pide a ellos que ayuden, ellos no ayudan. A mí lo que me resulta muy llamativo es que esta fuerza política dé por hecho que donde ellos tengan opciones de gobernar, el PSOE le tiene que votar y que en cambio esté poniendo condiciones y además líneas rojas, llamémosle así, en los sitios donde tiene que apoyar al Partido Socialista. En el periódico ABC, Albert Rivera, se está produciendo un pequeño desencuentro entre la derecha y el partido de Albert Rivera porque no está respondiendo a las expectativas que ellos mismos se habían marcado. Rivera pactará con el PP para frenar el nacionalismo, pero no contra el populismo, dice el ABC. Ciudadanos tiene en sus manos la gobernabilidad de 18 grandes capitales en las que el PP ha conseguido mayoría simple. Albert Rivera, durante la entrevista que concedió este lunes a ABC, el día siguiente del 24M. Es la fotografía que tiene en su portada. Lleva un editorial y páginas 18 y 19 dedicadas al asunto. Pero es verdad, como se está inclinando por pactar, incluso por el diálogo, incluso con Podemos o, en fin, no evitar que formen gobierno, por ejemplo, en Madrid y en otras ciudades españolas, pues entonces esto ha sentado muy mal a aquellos que le habían prestado su apoyo a Albert Rivera. He visto algunos desencuentros en gente como Isabel San Sebastián, como otros que se han pronunciando diciendo, bueno, es que está teniendo algunas ocurrencias ya, no les está gustando mucho la actitud. Lo que es difícil de saber es qué consecuencias va a tener para el partido de Albert Rivera el desencuentro con el ala más dura de los que le habían apoyado, ¿no? Porque una vez se ha ido inclinando hacia un espacio más centrista, más centrado, pues de pronto se han ido produciendo algunas disidencias entre los que, como digo, entre los que le apoyaban, ¿no? Más portadas de periódicos. El periódico El Mundo dice, lleva dos grandes temas. Empresarios catalanes presionan para que Colau no sea alcaldesa, el titular al que me refería antes, y la Audiencia Nacional reclama 1,2 millones al PP por su caja B. Este es uno de los grandes titulares de la jornada y que es absolutamente sorprendente que solamente ocupe unas líneas en el resto de los periódicos, mínimas, escondidas, salvo en el periódico El Mundo, que le dedica una buena parte de su portada. La Audiencia Nacional reclama 1,2 millones al PP por su caja B, abre juicio oral contra Bárcenas y Lapuerta y exige al partido esta cantidad, 1 millón de eurazos, dice, en concepto de fianza. El juez de la Mata considera que los extorsioneros formaban parte de una organización criminal.
Ahora, si lo buscáis en la portada del País, os tenéis que ir a la columna izquierda, en la parte inferior, en pequeñito, con una foto de Bárcenas, el juez ve delito electoral en el PP, dice el periódico El País. Dice Spanish Revolution, dice, el problema es que Susana Díaz pensaba que su estrategia iba a ser perfecta y esto le salió mal. Cora dice, Ciudadanos, ¿va a apoyar al partido que tiene que pagar 1,2 millones de euros de fianza? Dice, en su decálogo no estaba recogido eso. Y dice... Javier Crae dice, ¿Susana Díaz ve que en La Mancha también dan por hecho el apoyo de Podemos? Bueno, en realidad están dando todos el apoyo. En fin, estás escuchando La Cafetera. Sigue con nosotros. Eres la resistencia. Y no estás sola. Hola, soy Tamara Laurel y quiero enviar un saludo a La Cafetera de Radio Cable. Too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock. Too early to be kissing outside. It's hard to fight it though. Oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, 'cause I do. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Querido Fernando. José Carlos. Radiocable.com. José Carlos Díez, buenos días. Buenos días. Bueno, la economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Hablas de algo, me ha parecido apasionante, hablas del índice de felicidad que baja cuando la economía entra en problemas, ¿no? Sí, son encuestas que hacen los sociólogos y lo que vemos es que cuando la economía va bien, la tasa de paro está baja y el empleo sube, pues los índices de felicidad no suelen mejorar mucho. Incluso ha habido casos como en Estados Unidos antes de la crisis que llegaron a bajar. Pero cuando la economía va mal y destruye empleo, sobre todo como has pasado en España, pues los índices se desploman, ¿no? Fíjate, un día hablando con el expresidente Felipe González, me decía, se está cocinando una gran crisis y la siguiente o las siguientes son decisivas, porque van a ser de una magnitud. Ahora hemos podido frenar esto a tiempo. ¿Tú crees que puede haber que realmente parece que no hemos tomado las medidas adecuadas globales para frenar una crisis? ¿La siguiente será muy gorda? Bueno, nadie lo sabe, ¿no? Ni Felipe González. El futuro no lo sabe nadie, pero sí es verdad que esta ha sido muy gorda y que el enfermo está muy débil, por lo tanto eres vulnerable a recaídas. Por ejemplo, pues esto que estamos viendo en Grecia, que es muy preocupante. Claro, si Grecia sale del euro, que ya el propio Fondo Monetario empieza a verlo como una posibilidad, pues es un precedente es un hecho que no tiene precedentes. Por lo tanto, tú te enfrentas a un fenómeno desconocido de la naturaleza. ¿Cómo se van a comportar millones de inversores que tienen posición en Grecia o los propios millones de ciudadanos griegos que tienen su dinero en los bancos? Bueno, pues es una incógnita, ¿no? Entonces, si el comportamiento es animal y muy violento, como fue en Argentina en 2001, pues evidentemente podemos tener una crisis de alta magnitud en Europa. Y si en el otro lado no hay una capacidad de respuesta fuerte, como hemos visto desde 2009 con la crisis griega, y la gobernanza europea falla, pues evidentemente que el contagio llegaría primero a Portugal y luego a España e Italia y al resto de países. Bueno, pero también es importante no caer en el desasosiego, ¿no? Porque te he oído decir que la felicidad no te la va a dar la economía y que por eso la felicidad hay que buscarla en otras cosas, decías. Sí, yo creo que tienes que tener una buena economía para no ser infeliz y la felicidad buscártela en otros sitios. Hay gente que es multimillonaria y se suicida porque es una desgraciada. O sea que
que evidentemente que hay otras componentes. Hemos visto algunas encuestas que incluso en una situación tan crítica como la que estamos, o a veces vas a Cuba y gente que tiene una situación muy muy limitada de recursos y están en la cartilla de racionamiento, pero bueno, salen al malecón con una guitarra. Bueno, precisamente en el libro analizas la situación interna de nuestro país, pero también la relación económica de España con el resto del mundo. Esto me interesa mucho porque dices que España tiene que apostar por un modelo propio con el que ir a Europa para posicionarnos en la globalización. Pero ¿hay margen para esto? Quiero decir, ¿no están nuestras políticas económicas muy atadas de pies y manos como para buscar un modelo propio? Bueno, pero no estás atado de pies y manos porque tú mismo has firmado esos protocolos. O sea que al final toda la legislación europea ha pasado por el Parlamento Europeo y estamos viendo el caso de Grecia es significativo. El nuevo gobierno griego está asumiendo toda la legislación europea. De hecho, está haciendo pagos al Fondo Monetario Internacional y al Fondo Europeo antes que atender la pobreza y todas estas cosas que se decían aquí, ¿no? Que si toda la culpa de la crisis era del artículo 135 en España. Bueno, pues Tsipras no tiene el 135 y lo está haciendo. O sea que lo que intento decir es que es verdad que para nosotros Europa siempre ha sido un referente pues de libertad, de democracia, de justicia, de sentido común, ¿no? La verdad que cuando miras nuestra historia de los últimos 300 años, pues es para echarte a temblar, ¿no? Lo que hemos hecho los españoles nosotros solitos, ¿no? Pero nosotros ya hemos convergido con Europa en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos convergido en capital empresarial, en infraestructuras, hemos convergido prácticamente en renta por habitante con el promedio de la Unión de los 27. Ahora yo creo que aquí España tiene que empezar a tener criterio propio, primero para la propia España, porque en ese mundo global hay que tener un modelo propio y lo que estamos viendo en la campaña electoral es que todos quieren copiar a otros países. O sea, las nuevas aportaciones de Podemos empezó por Ecuador y por Venezuela, ahora dice que quiere ser Suecia, los de Ciudadanos dicen que quieren ser Dinamarca y que quieren ser Corea. Bueno, yo quiero ser España. Entonces, ahora, el modelo tiene que ser un modelo ganador en la globalización y en la revolución tecnológica, y yo creo que nosotros, ¿no? Si miramos hacia atrás, tenemos esa capacidad. O sea, nosotros éramos un país muy atrasado en los años 60 y nos hemos llegado desde el año 80 aquí, gracias a la Constitución de la democracia y a la entrada en Europa y a la aportación. España ha multiplicado por 3 el gasto social por habitante, Fernando. Estamos hablando de muy pocos países han conseguido eso. O sea que, ahora, ¿qué nos falta ahora? Yo creo que nos falta mejorar en educación. Todavía estamos con recursos de gasto público por habitante más bajos que el promedio europeo, y luego tenemos un gran reto que es esto de la innovación, de la ciencia, y no tanto de gastar dinero ahí, que también, sino cómo traduces eso en patentes y cómo esas patentes luego se traducen en negocios y consiguen crear empleo y mejorar los salarios. Yo creo que ese es el gran salto que nos queda por dar. Pues José Carlos Díez, te vamos a dejar, que tendrás que llevar a tus jóvenes capitalistas al colegio, que se les escucha por ahí detrás. José Carlos Díez, la economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Plaza y Janés, nuevo libro. Te agradezco muchísimo, José Carlos, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Un placer, sabes que esta llamada me hace muy feliz, Fernando. Un abrazo, muchas gracias. Radiocable.com. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Si lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la resistencia y no estás solo.
Every step I take takes me farther from you. Bueno, me dicen algunas personas que han experimentado cortes en el audio, ahora lo corregimos en el podcast y en 5 minutos el que quiera, porque aquí veo que la señal entraba correctamente. El que quiera verlo puede descargarlo correctamente, el que quiera escucharla, que no la haya escuchado bien. Bueno, así llegamos al final de este programa. Hoy es viernes. Es verdad que habíamos dicho que los viernes lo íbamos a dedicar a la poesía y tenemos que dar una vuelta a eso, pero luego no es tan fácil de articular. No os penséis que luego es tan sencillo, o a la cultura. No es tan sencillo porque sucede algo que es que, claro, aquí tengo bastante acceso a las cosas que ocurren alrededor, en Madrid. Y, claro, sus protagonistas son gente conocida, son conocidos de la televisión, de tal, pero son cosas que suceden en el entorno de Madrid. Entonces luego hay quien me dice, oye, es que solo habláis de Madrid. Es que es una cuestión de acceso a los personajes, de facilidad de acceso. Y por otro lado, claro, eso en España, pero imaginaos, amigos de Chile, Argentina, me dicen, ya, pero es que a mí lo que esté ocurriendo por ahí, una obra de teatro, un tal... Entonces, por eso es más difícil personajes que tengan algo que decir, que pueda ser, no sé, un discurso un poco más global y un poco más abierto, que no esté estrictamente unido a un estreno o algo que vaya a ocurrir, ¿no? Así que hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas y tengo que ver cómo hacerlo. Y no creéis que no le estoy dando vueltas. Bueno, es viernes, como digo, tenéis un largo fin de semana por delante. Tito Stop Tip, Cora, el Inurse, os han acompañado Javier Craig, Guillem Salazar, Celemín, Iñaki, Virginia Rodríguez, Hardy Useful, Juliana Peña, Nacho. Muchísimas gracias a todos por la compañía. El lunes volvemos con más. A todos los que están escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. Hasta el lunes. Adiós. Pásalo bien y pórtate mal. Are you a shooting star? Darling, say my name. Darling, can you hear me? Tell me where's your heart? Now that it stopped beating, it's right here. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Until the sun dries the ocean, and you will always be my little one. If I was the president, if I was that man, I would walk out with those kids out across the sand. If I was the president, if I was that brave, I would take a shovel there, dig each child their grave. If I was the president and my world turned black, I wouldn't want no victory, I just want you back.